una carretera iluminada por la luna. Lo sabrá. Lo sabrán. Ya. Testimonio del Joel Hedman Jr. Soy un hombre muy desafortunado. ¿Por qué? Porque soy rico. Muy rico. Y además bastante bien educado. Y gozo de una salud extraordinaria. Pero no solo soy rico, bien educado y de buena salud. También tengo otras ventajas. Ventajas generalmente muy valoradas por quienes las disfrutan. Codiciadas por cuanto las desean. Suelo decirme que si tales cualidades me hubieran sido negadas, sería menos infeliz. Porque pienso, el contraste entre, digamos, mi vida exterior e interior, no exigiría continuamente una atención que resulta ingrata. Bajo la tensión de la privación y la necesidad del esfuerzo, podría olvidar en ocasiones el oscuro secreto, cuya explicación él mismo hace inevitable. Una explicación, por cierto, siempre misteriosa. ¿Quién soy? Soy el hijo único de Joel y Julia Hedman. Joel, mi padre, fue un rico hacendado, y Julia, mi madre, una mujer muy hermosa, bien dotada, a la que estuve muy ligado, apasionadamente ligado, por lo que ahora sé que fue una devoción celosa y exigente. El hogar familiar se encontraba a unas cuantas millas de Nashville, en Tennessee. La casa, irregularmente construida, no se la podía definir arquitectónicamente. Era amplia. Estaba algo apartada de la carretera. La engalanaba un parque de grandes árboles. En la época a la que me refiero tenía 19 años y me encontraba en New Haven, Connecticut, estudiando en la Universidad de Yale, que cuenta con una gran biblioteca con millones de volúmenes. Un día recibí un telegrama de mi padre pidiéndome que regresara urgentemente a casa sin darme ninguna explicación, que al menos me aclarara algo de tan extraña solicitud. Partí inmediatamente con dirección a casa en el primer tren que pasaba por Nashville. No dejaba de preguntarme qué habría ocurrido, porque tenía que haber ocurrido algo muy grave para que mi padre me pidiese que volviera a casa. Pero, ¿qué? Ya en la estación de Nashville, un pariente lejano que me esperaba, en cuanto descendí del tren, me dijo: Lo siento, Joel, pero... Pero, ¿qué ha pasado? Tu madre... Mi madre. Tu madre ha sido asesinada. ¿Asesinada, dices? ¿Pero quién? No sabemos quién cometió tan horrible crimen. La asesinó cruel, bárbaramente. ¿Por qué? ¿Por qué? Tampoco se conoce el móvil, Joel. Lo siento, sí, lo siento mucho. Las circunstancias fueron las siguientes. Mi padre se había trasladado a Nashville con el propósito de volver al día siguiente por la tarde. Pero algo le impidió llevar a cabo el negocio que tenía entre manos, por lo que regresó esa misma noche, antes del amanecer. Explicó en su testimonio al juez: No tenía llave del cerrojo, pero como aún no había amanecido, sabiendo que los sirvientes dormían y no deseando despertarles, me dirigí a la parte trasera de la casa. Lo hice sin ningún propósito especial. La verdad es que a aquellas horas no sabía qué podía hacer.
Al doblar una esquina, oí el ruido de una puerta que se cerraba con suavidad y vi, apenas claramente debido a la oscuridad, la figura de un hombre que entre los árboles desapareció de inmediato. Corrí tras él. Estaba convencido de que tal intruso era alguien que acababa de visitar clandestinamente a una sirvienta. Pero la persecución resultó infructuosa. Así que entré en la casa por la puerta que había dejado abierta aquel individuo. Subí la escalera hacia el dormitorio de mi esposa. La puerta estaba abierta y al penetrar, dada la oscuridad, tropecé con un objeto pesado que había en el suelo, cayendo de bruces. Obviaré los detalles, pero quien estaba en el suelo era mi esposa, estrangulada por unas manos humanas. El móvil no había sido el robo, porque no faltaba nada en casa. Los sirvientes declararon no haber oído ningún ruido. Y salvo las horribles marcas que el asesino dejó en la garganta de mi madre, no se encontró otro rastro del criminal. Nunca. Ojalá pudiera olvidar aquellas huellas. Dejé de estudiar para permanecer junto a mi padre, que, como es de suponer, estaba muy cambiado. Mi padre siempre con un carácter tranquilo, sereno. Y ahora es como si hubiera caído en un profundo abatimiento. Tan profundo que nada parece llamar su atención. Aunque eso sí, cualquier ruido, de una pisada, de un portazo, despierta en él un gran desasosiego. ¿Recelo? Sí, eso debe ser. Mi padre recela. Se sobresalta notoriamente por cualquier cosa. Se pone pálido y luego recae en una apatía melancólica cada vez mayor. Seguro que sufre lo que llaman una tremenda tensión nerviosa, una crisis nerviosa. Por lo que a mí respecta, era entonces mucho más joven, y eso significa el poder enfrentarse a tales situaciones de forma distinta, con más fuerza. En la juventud hay un bálsamo para cada herida. Ah, si pudiera estar de nuevo en aquella tierra encantada, la de Galat. No estaba habituado al dolor, así que, por expresarlo de alguna manera, no sabía cómo medir su intensidad, cómo valorar mi aflicción. No podía apreciar claramente la potencia de aquel terrible impacto. Una noche, meses después del trágico suceso, mi padre y yo volvíamos andando de la ciudad. La luna llena llevaba unas 3 horas sobre el horizonte, en el este. En los campos había esa quietud que tiene mucho de solemne, propia de las noches estivales. Creo que el canto de las chicharras, monótono por ser tan incesante, y nuestras pisadas, eran los únicos ruidos que rompían el silencio. Las negras sombras de los árboles a la orilla de la carretera la atravesaban, quedando en ella como un brillo blanco y fantasmal en las estrechas zonas del centro. Cuando nos encontrábamos cerca de la verja de la casa, cuya fachada aparecía en penumbra y en la que no había ninguna luz, mi padre se detuvo de repente. Me agarró del brazo y en un tono apenas perceptible me dijo: Dios mío, Joel, ¿qué es eso? Padre, yo no oigo nada. Que... Mira. Señaló hacia la carretera delante de nosotros. Mira, Joel. Allí no hay nada, padre. Nada. Entremos en casa. Estás enfermo y... olvídalo. No. Me había soltado el brazo y se había quedado rígido, inmóvil en el centro de la carretera, tan iluminado por la luna.
como si hubiera perdido el juicio. A la luz de la luna, su rostro estaba muy pálido, sus ojos penosamente fijos en algo. Le di un suave tirón de la manga, pero se había olvidado de mi existencia. Y al rato, mi padre comenzó a retroceder, paso a paso, pero sin apartar la vista de lo que veía o de lo que creía ver. Di media vuelta para seguirle, pero me quedé inquieto. Estaba indeciso. ¿Tuve miedo? No recuerdo ningún sentimiento de miedo, a no ser que un frío repentino pueda tomarse como una manifestación física del miedo. Sentí como si un viento helado hubiera rozado mi rostro, como si envolviera todo mi cuerpo. Hasta lo sentí en mis cabellos, que los revolvió. En aquel momento, mi atención fue atraída por una luz que apareció repentinamente en una de las ventanas del piso superior de la casa. Uno de los sirvientes que despertó, no se sabe por qué premonición misteriosa, inexplicable, obedeciendo a un impulso que nunca pude comprender, había encendido una lámpara. Cuando me volví para buscar a mi padre, había desaparecido. En todos estos años, no se ha sabido nada de él. Ningún rumor de su destino ha atravesado la frontera de la conjetura desde el reino de lo desconocido. Testimonio de Caspar Grattan. Hoy estoy vivo. Mañana en esta habitación habrá algo. Una forma fría de arcilla que mostrará lo que he sido durante mucho tiempo. Si alguien levanta el paño que cubrirá el rostro de una cosa desagradable, únicamente será para dar satisfacción a su malsana curiosidad. Otros, no me cabe duda, aún irán más lejos, acabando por preguntar, ¿quién era ese? En estas notas ofrezco la única respuesta que soy capaz de dar. Caspar Grattan. Soy Caspar Grattan. Eso, pienso, debería ser suficiente. Tal nombre ha cubierto mis pequeñas necesidades durante más de 20 años. 20 años de una vida de duración desconocida. Algo paradójico. No lo es. Es cierto que yo mismo me puse tal nombre, Caspar Grattan, pero a falta de otro, creo que tenía derecho a ello. En este mundo hay que tener un nombre. Evita la confusión, aunque no aporte una identidad. A algunos, en cambio, se les conoce por números. Y los números son igualmente formas de distinción poco adecuadas. Un día, y es solo un ejemplo, paseaba por la calle de una ciudad, lejos de donde ahora me encuentro, cuando me hallé a dos individuos vestidos de uniforme. Uno de ellos, casi deteniéndose al pasar a mi lado, mirándome a la cara con notoria curiosidad, le dijo a su compañero: «Ese hombre parece el 767». El 767. En tal número me pareció descubrir algo familiar y horrible, algo espantoso. Llevado por un impulso incontrolable, tomé una bocacalle y no paré de correr hasta caer agotado en un camino a las afueras de la ciudad. Nunca he olvidado aquel número. 767. Siempre me viene a la memoria acompañado por maldiciones, carcajadas, tristes carcajadas y golpes violentos de puertas de hierro. Por eso creo que un nombre,
Aunque sea uno mismo quien se lo ponga, es mejor que un número. En el registro del campo del alfarero, alfarero con mayúscula, ya me entienden, pronto tendré los dos, Caspar Grattan y el 767, toda una gran riqueza. A quien encuentre estas notas, le ruego que tenga cierta consideración. No es la historia de mi vida. No tengo capacidad, porque me está negada, para dejar una historia acerca de mi existencia. Esto no es más que una relación de recuerdos rotos y aparentemente, solo aparentemente, inconexos. Algunos de ellos tan claros y tan ordenados como los brillantes de un collar, pero otros remotos, confusos y extraños, presentan todas las características de los sueños carmesí, con espacios en blanco y en negro, y también con el fulgor, con el resplandor de aquellarres candentes en medio de una gran desolación. Situado en los límites de la eternidad, me doy la vuelta para echar un último vistazo a la tierra y a mi pasado, a lo que fui, a lo que hice hasta llegar aquí. Hay tras de mí 20 años de huellas claras, inconfundibles, impresiones de pies sangrantes, y el trazado continúa por caminos de pobreza y dolor, tortuosos y poco seguros, como los de alguien que se tambalea aportando una gran carga. Ah, la profecía que el poeta hizo sobre mí. Remoto, sin amigos, melancólico, lento. ¡Qué profecía más admirable! Espantosamente admirable. Retrocediendo más allá del principio de tal discurrir doloroso, esta epopeya de sufrimiento con episodios de pecado, apenas puedo ver algo con claridad. Todo sale de una nube. Cubre 20 años. Solo cubre 20 años mi trazado existencial. Pero sin embargo soy un anciano. Nadie recuerda su nacimiento. Si no se lo cuentan, nada puede saber sobre él. Pero mi caso es diferente. ¿Por qué? Porque la vida llegó a mí con las manos llenas y me otorgó todas mis facultades y poderes. De mi existencia previa no sé más que otros, porque todos balbucean insinuaciones que pueden ser recuerdos o sueños. Solamente sé que mi primera sensación de conciencia lo fue de madurez y en cuerpo y alma, una sensación aceptada sin sorpresa o aprensión. Me encontré caminando por un bosque, casi desnudo, doliéndome terriblemente los pies, muy fatigado y con mucha hambre. En una granja a la que me acerqué, pedí comida que me fue dada tras preguntárseme mi nombre. ¿Mi nombre? No lo sabía, aunque sí que todos tienen un nombre. Me retiré azorado y al llegar la noche busqué un refugio en el bosque en el que me dormí. Al día siguiente alcancé una gran ciudad cuyo nombre no diré, como tampoco citaré otros incidentes de la vida que ahora está a punto de concluir, una vida de peregrinaje continuo, siempre rondada por una imperante sensación de delito en el castigo del mal y de terror en el castigo del delito. No sé si podré dejarlo manifestado en estas notas. ¿Dónde viví? Parece que viví cerca de una gran ciudad, siendo un colono próspero, casado con una mujer a la que amaba apasionadamente, aunque desconfiaba de ella. Tuvimos, creo, un hijo de notable talento, un hijo brillante, emprendedor. Para mí, ciertamente, se trataba de una figura vaga, nunca bien definida y frecuentemente fuera de escena. ¿Qué ocurrió? En una noche trágica, desafortunada, se me ocurrió poner a prueba la fidelidad de mi mujer. Lo hice de una forma vulgar,
harto conocida por cuantos leen literatura histórica de ficción. ¿Qué hice? Fui a la ciudad después de decirle a mi esposa que no regresaría hasta el día siguiente por la tarde. Pero lo que hice fue regresar antes del amanecer, dirigiéndome a la parte trasera de la casa, con la intención de entrar por una puerta a la que había dejado rota su cerradura y con el deseo de que nadie me viera. La puerta la había dejado encajada. En realidad no cerraba. Pero al acercarme, oí otra puerta que se abría y se cerraba con suavidad y vi a un hombre que salía sigilosamente de la casa. Salté sobre él con el propósito de asesinarlo, pero desapareció. Desapareció sin que tuviera ni la oportunidad de identificarle. No sé, ni aún ahora consigo convencerme de que en verdad se tratara de un ser humano. Pero entonces, loco de celos, furioso, ciego y lleno de todas las más burdas y elementales pasiones de quien se considera humillado en su hombría, entré en la casa, subiendo precipitadamente la escalera que conducía a la habitación de mi mujer. La habitación estaba cerrada, pero también había estropeado la cerradura de la puerta del dormitorio de mi mujer, así que no me resultó nada difícil entrar en él. Reinaba en la habitación una gran oscuridad, pero al momento me encontraba junto al lecho que tanteé con las manos. El lecho estaba vacío, revuelto, pero vacío. Estará abajo. Sí, eso es. Mi esposa estará abajo, aterrada. Ha descubierto mi presencia y se oculta. Con el propósito de buscarla, me di la vuelta para salir de la habitación. Pero tomé una dirección equivocada, o mejor dicho, la dirección correcta. Porque golpeándome contra su cuerpo, encogido en un rincón, di con ella. Al momento le lancé las manos al cuello y, ahogando su grito, sujeté su cuerpo convulso entre las rodillas, inmovilizándola. Y en la mayor de las oscuridades, sin piedad, sin reprochármelo, la estrangulé hasta la muerte. Aquí acaba el sueño. Lo he relatado en tiempo pasado, pero sería más apropiado relatarlo en el presente. ¿Por qué? ¿Acaso ocurre en el presente y no ocurrió en el pasado? No, no es eso. Es que tal tragedia, una y otra vez, se representa en mi conciencia. Una y otra vez, sí, una y otra vez, trazo mi diabólico plan, descubro lo que sospechaba y desagravio la ofensa. ¿Y después? Después todo queda en blanco. Y pasado un tiempo, la lluvia golpea contra los sucios cristales o la nieve cae sobre mi cuerpo apenas cubierto por algo de ropa. Oigo el chirriar de las ruedas por mugrientas, apestosas calles en las que mi vida se desarrolla en medio de la pobreza, teniendo que realizar trabajos mezquinos. ¿Alguna vez brilla el sol? Si brilla, no lo recuerdo. Y si hay pájaros, no cantan. Hay otro sueño, otra visión de la noche. Estoy de pie entre sombras en una carretera iluminada por la luna llena. Sé que hay alguien más presente en el lugar, pero no sé quién. Entre la penumbra de una gran mansión percibo el brillo de ropas blancas. Es cuando la figura de una mujer aparece frente a mí en la carretera. Mi esposa, mi asesinada esposa. La muerte se refleja en su rostro y esas señales en su garganta. Tiene los ojos clavados en los míos con una gravedad infinita. No es reproche,
ni odio, ni amenaza. No es algo tan terrible como el reconocerla. Ante tal aparición horrible, retrocedo sobrecogido, aterrado, con un terror que ahora también me asalta. No puedo, no me es posible emplear correctamente las palabras. Estas no expresan lo que quiero expresar. Pero ahora, ya estoy tranquilo. Y no hay más que contar. El incidente acaba donde empezó, en la oscuridad, en la duda. Sí, de nuevo logro dominarme, ser dueño de mi alma. Pero no se trata de un respiro, sino de otra fase de la expiación. Mi penitencia constante solo es mutable en su aspecto, y una de sus variantes es la tranquilidad. Mi condena es perpetua, al infierno para siempre. Un castigo absurdo, un castigo elegido por el culpable. Pero hoy mi plazo expira. A cada uno, a todos, les deseo esa paz que yo no tuve. Testimonio de la difunta Julia Hetman. Testimonio recogido a través del medium Bairoles. Me había retirado temprano. Casi al momento de acostarme, caí en un sueño apacible, pero del que acabé despertando con una gran sensación de peligro. Algo que, según creo, es una experiencia común de otra vida anterior. Pese a estar convencida de que tal sensación no tenía ningún sentido, no lograba liberarme de ella. Mi esposo, Joel Hetman, estaba ausente, de viaje. Se había ido a Nashville y los sirvientes dormían en otra ala de la casa. Algo normal que hasta entonces no me había causado ninguna preocupación. Sin embargo, entonces, aquel extraño terror me resultó insoportable. Venciendo mi espanto, me incorporé en la cama y encendí la lámpara de la mesilla. Pero la luz no me tranquiliza, no me alivia, sino todo lo contrario. Es como si la luz haya añadido más peligro. Pero, ¿qué peligro? Tal vez su resplandor se vea por debajo de la puerta, revelando mi presencia en la habitación, revelándole a cualquier cosa maligna que esté acechando fuera del dormitorio. Los que estáis vivos, sujetos a los horrores de la imaginación, os daréis cuenta de qué monstruoso miedo debe de ser ese que en la oscuridad busca seguridad contra las existencias malévolas de la noche. Es como batirse cuerpo a cuerpo con un enemigo invisible. Es la estrategia de la desesperación. Sí, eso es lo que es. Y solo eso, la estrategia de la desesperación. Después de apagar la luz, me refugié en las sábanas, tapándome con ellas hasta la cabeza. Temblé en silencio, no podía gritar, ni rezar. Puede que en tal estado permaneciese durante horas, o al menos así decís los vivos, porque entre nosotros no hay segundos, ni minutos, ni horas. El tiempo no existe. Después apareció.
me llegó un ruido suave, irregular, de pisadas por la escalera. Peldaño a peldaño. Eran unas pisadas pausadas, torpes, inseguras, como producidas por alguien que no viera por dónde iba. Para mi mente confusa, era mucho más espantoso, como la proximidad de una malignidad ciega y estúpida, para la que no valen ruegos, que no atiende a ninguna súplica. Estaba segura de que había dejado la lámpara del recibidor encendida, y el hecho de que aquella criatura caminara a tientas demostraba que era un monstruo de la noche. Algo absurdo. Sí, porque no coincidía con mi anterior terror a la luz. Pero así era. El miedo no tiene cerebro. El miedo es estúpido, cretino, idiota. El observador sombrío que contiene y el cobarde consejo que susurra no guardan relación. Nosotros, que hemos entrado en el reino del terror, que permanecemos ocultos en el crepúsculo eterno, rodeados por las secuencias de nuestra vida anterior, invisibles incluso para nosotros mismos y para los demás, y que sin embargo nos escondemos desesperados en lugares solitarios. Lo sabemos muy bien. Anhelamos hablar con nuestros seres queridos y sin embargo estamos mudos y tan temerosos como ellos de nosotros. A veces este impedimento desaparece. La ley queda en suspenso. Por medio del poder inmortal del amor o del odio, logramos romper el hechizo. Es cuando aquellos a los que avisamos, consolamos o castigamos logran vernos. ¿Qué forma adoptamos? Lo desconocemos. Solo sabemos que sea cual sea nuestra forma, aterroriza, asusta a aquellos que más deseamos reconfortar y de los que más anhelamos ternura y compasión. Perdonad, os lo ruego, este paréntesis, un tanto inconsecuente, de lo que una vez fue una mujer. Vosotros que nos consultáis de este modo imperfecto, no comprendéis. ¿Por qué? Porque hacéis preguntas absurdas, sí, absurdas, sobre cosas desconocidas o sobre cosas prohibidas. La mayor parte de lo que sabemos y podríamos deciros no tiene ningún sentido para vosotros. Debemos comunicarnos con vosotros por medio de una inteligencia balbuciente en aquella pequeña zona de nuestro lenguaje que vosotros sabéis hablar. ¿Qué es lo que creéis? ¿Que somos de otro mundo? ¿De otro mundo? No, no lo somos. No conocemos otro mundo que no sea el vuestro. Aunque para nosotros no exista ya ni la luz del sol, ni la sensación de calor, ni la música, ni las risas, ni el canto de los pájaros, ni tampoco la compañía. Oh, qué cosa, sí, qué cosa es ser fantasma. Algo terrible. Fantasma asustado y tembloroso en un mundo totalmente alterado. Fantasma, presa de la aprensión, de la desolación. Pero no morí de miedo. Aquella cosa que se acercaba por la escalera a mi habitación se dio la vuelta y se fue. La oía bajar, creo que de una forma apresurada, como si también a ella algo le hubiera asustado. Me levanté para pedir ayuda.
Pero apenas mi temblorosa mano hubo encontrado el tirador de la puerta cuando oí que volvía hacia mí. Sus pisadas por la escalera eran ahora rápidas, pesadas, fuertes. Hacían que toda la casa se estremeciera. Huí aterrada hacia un rincón, acurrucándome en él. Intenté rezar, intenté gritar el nombre de mi esposo. ¡Joel! Pero la puerta se abrió de un golpe. No sé qué pasó, pero acabé sintiendo una gran opresión en mi garganta. Una opresión que me asfixiaba. Mis brazos sin fuerzas, lánguidos, golpearon algo que me arrastraba. Y noté que la lengua se me escapaba por entre los dientes. Y pasé a esta vida. No, aún no sé, y puede que no lo sepa nunca lo que ocurrió. La suma de lo que conocemos al morir es la medida de lo que sabemos después de todo lo que hemos vivido. De esta existencia sabemos muchas cosas, pero nunca hay nueva luz sobre ninguna de esas páginas. Todo lo que podemos leer está escrito en el recuerdo. Aquí no hay cimas de verdad que dominen el confuso paisaje de aquel reino dudoso. Todavía vivimos en el Valle de la Sombra, ocultos en sus espacios desolados, observando desde detrás de los arbustos y matorrales a sus habitantes perversos, malvados, locos. ¿Cómo tener conocimiento del desvanecido pasado? Lo que ahora contaré ocurrió en una noche. ¿Cómo sabemos cuándo es de noche? Porque cuando es de noche, os marcháis a casa. Es cuando podemos arriesgarnos, aventurarnos a salir de nuestros escondrijos y dirigirnos sin miedo hacia nuestros antiguos hogares. Asomarnos por sus ventanas, incluso entrar en ellos. Observar vuestros rostros mientras dormís. Había deambulado durante un buen rato cerca de la casa en la que se me había transformado tan cruelmente en lo que ahora soy. Deambulé como hacemos cuando alguien a quien amamos u odiamos está dentro. Había buscado, inútilmente, alguna forma de manifestarme, algún modo de hacer que mi existencia, mi gran amor y mi gran pena fueran captados tanto por mi esposo como por mi hijo. Si dormían, siempre se despertarían. O si en mi desesperación me atrevía a acercarme a ellos una vez despiertos, lanzarían hacia mí sus terribles ojos. Ojos vivos, aterrorizándome con las miradas que yo deseaba y apartándome de mi propósito. En tal noche los había estado buscando sin éxito. Y a la vez con temor de encontrarlos. No estaban en la casa, ni en el jardín, ni en la casa, ni en el jardín iluminado por la luna. Porque aunque hemos perdido el sol para siempre, todavía nos queda la luna, completamente redonda o imperceptible. A veces brilla por la noche, a veces de día, pero siempre sale y se pone como en la otra vida. Desde el jardín me fui acompañada por la luz blanca y el silencio hasta la carretera. Triste, sin plantearme ninguna dirección. Dios mío, Joel, ¿qué es eso? De repente oí la voz de mi esposo, lanzando exclamaciones de sorpresa,
Y la de mi hijo, que procuraba tranquilizarle. Pero, padre, yo no oigo nada que... Mira. Allí estaban, a la sombra de unos árboles, muy cerca de mí, mirándome mi esposo, porque al fin me vio. Al advertir tal sensación, mi miedo desapareció como un sueño cruel. El hechizo de la muerte estaba roto. El amor había vencido a la ley. Loca de alegría, grité. Debí de haber gritado. Me ve. Me comprende. Mira, Joel. Allí no hay nada, padre. Nada. Entremos en casa. Estás enfermo y... olvídalo. No. Aunque tratando de controlarme, avancé hacia mi esposo, sonriente, consciente de mi belleza, deseando arrojarme en sus brazos, consolarle con las más tiernas y cariñosas palabras, y con la mano de mi hijo entre las mías. Siento como si un viento helado me envolviera. Proferí palabras que sirvieran para unir a los vivos y a los muertos. Pero... ¡ay! La cara de mi esposo estaba pálida. Pálida de terror. Me miraba como un animal acorralado. Mientras avanzaba hacia él se alejaba de mí. Retrocedía. Y dándose la vuelta, huyó por el bosque. ¿Hacia dónde? No lo sé. Mi hijo quedó desolado. Nunca he sido capaz de comunicarle ninguna sensación de mi presencia. Pero él, pronto, también pasará a esta vida invisible. Invisible. Y le perderé para siempre. Una carretera iluminada por la luna.